Bienvenidos al CEO Forum, un programa de foros para CEOs de todas las industrias organizado por Business Nights Latam. El día de hoy nos acompañan Brigitte Bencic, expresidente del directorio de COFIDE y ex viceministra de Economía, Adriana Quiroz, que es Country Manager en Perú del United Nations Global Compact, y Christian Kuhn, CEO de Natura Avon en Perú. Mi nombre es Patrick Hugartin, yo soy ejecutivo en el mundo corporativo con más de 20 años de experiencia en temas de asuntos corporativos, sostenibilidad y también con algunos roles en organismos multilaterales y de Naciones Unidas. Así que bienvenidos. Y queremos el día de hoy tener una conversación alrededor del rol de los CEOs y la alta dirección en la integración de las prácticas de sostenibilidad en las empresas. Así que me encantaría comenzar contigo, Brigitte, preguntándote sobre la importancia justamente de integrar estas estrategias de sostenibilidad en el core del negocio. ¿Qué tan relevante es y cuál es el rol del directorio o de la alta dirección, un poco desde tu experiencia en estas posiciones de muy alto nivel, en esta integración y en lo que contribuye a la integración de la sostenibilidad con los negocios? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y por compartir este panel con tan prestigiosos profesionales. Bueno, en realidad el ecosistema empresarial ha cambiado, ¿no? Entonces ahora tienes que tener sí o sí un enfoque de sostenibilidad o adaptarte a ese enfoque de sostenibilidad. No hacerlo puede ser que te salgas del mercado, que no puedas acceder al mercado o que sea mucho más difícil acceder al mercado. Entonces, bajo ese enfoque, todas las empresas deberíamos estar preocupadas, comprometidas en poder tener y poder comprometerse a estos indicadores, reglamentos y todo lo que existe, códigos sobre sostenibilidad, ¿no? Ahí están los códigos de contables que acaban de cambiar el año pasado, en donde se exigen indicadores de sostenibilidad, compromisos, monitoreo e indicadores, ¿no? Desde mi experiencia, ¿no? Es el directorio el nivel de gobierno comprometido, el que tiene que estar comprometido con este tema. Porque desde la alta dirección se tienen que hacer las políticas. El directorio es el encargado de hacer las políticas de la empresa. La administración puede ejecutarlas, implementarlas, ¿no? Entonces, viendo todos los lineamientos corporativos, como me dijiste hace un ratito, ¿te has estudiado todo? Sí, he visto todos los lineamientos y los nuevos lineamientos de sostenibilidad corporativa que ha sacado la CAF, por ejemplo, el año 2023, ahorita recientitos nomás, que justamente Andrés Oneto los estaba, ¿cómo se llama?, divulgando hace un par de semanas, ¿no? Que es el especialista de la CAF en temas de gobierno corporativo. Y bueno, lo principal es que tienes que definir una política de sostenibilidad. Cómo la gestionas, quiénes van a ser los encargados, y las políticas las hace el directorio. Eso es lo importante. Y además de una política de sostenibilidad, una política integral de gestión de riesgos que tienen todas las empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? en el Banco de Desarrollo, donde yo antes estaba liderándolo, tenemos una política de sostenibilidad y un sistema de evaluación de riesgos ambientales y sociales, ¿no? De cada uno de sus instrumentos financieros, ¿no? Para el cierre de brechas, para los proyectos, tiene que pasar por esta evaluación que se llama SARAS, ¿no? Y los acrónimos, tiene que pasar también la intermediación financiera, cómo hacer como los bancos de segundo piso, que mis intermediarios de segundo piso, que normalmente son las microfinancieras, puedan cumplir también con estos parámetros, factores que se están exigiendo, y también se lo exigen a la misma banca, ¿no? Porque tú también tienes accionistas que te exigen, ¿no?, que debas de cumplirlos. En el caso de COFIDE, CAF, por ejemplo, es uno de los accionistas. Y, en primer lugar, entonces, el directorio debe establecer esta política. En la empresa eléctrica, donde también soy directora, tenemos una política de gestión integral de riesgos, y es lo que básicamente tienen todas las empresas, ¿no? Ir desarrollando esta política, ponerle indicadores, ¿no? El monitoreo, el segundo paso, es establecer comités. Todas las empresas tienen comités de riesgos y auditoría. Empezar por el comité de riesgos y auditoría, y si se puede, ¿no?, crear un comité de sostenibilidad. Tuve la oportunidad de crear el comité de sostenibilidad en el Banco de Desarrollo porque, en principio, el Banco de Desarrollo debe de tener una perspectiva verde, ¿no? Justamente todo lo que hace el Banco de Desarrollo tiene que tener esta adaptabilidad a estos factores
de ambiental, social y gobernanza. Y ahí se muestra el compromiso de los directores, porque normalmente estos comités deberían estar participando los directores. En este caso éramos 5 de 7 directores, era prácticamente faltaban 2 y era el directorio completo comprometido con estos temas, ¿no? Y cuán importante es, porque antes de llevarlos al directorio, tú ves los reportes de sostenibilidad, los reportes de buen gobierno corporativo, en donde tú ves justamente la marcha de la empresa, ¿no? Y en tercer lugar es la transparencia y el reporte, porque como veremos más adelante, no todo lo que parece es, ¿no? Entonces, y lo que no se mide no existe y necesitas tener impacto, ¿no? Porque cada vez más inversionistas te pidan que tú que le inviertes tengas impacto. Dime cómo voy a tener impacto aquí y yo voy a invertir en tu empresa, ¿no? Y eso es importantísimo. Entonces, el reporte y la transparencia son importantes. Todas las empresas que cotizan en bolsa en el Perú tienen la obligación de hacer un reporte de sostenibilidad. Dentro de todo tenemos una base, ¿no? Por ejemplo, en GESUR tenemos este reporte de sostenibilidad que también están incluidos todos los indicadores, o sea, están tratando de complementar con todos los indicadores del Global Report Initiative, ¿no? Tiene reportes de huella hídrica, de consumo de energía, consumo, es una generadora eléctrica, ¿no? Entonces tiene de consumo de energía, agua, huella hídrica, ver si cuántos son los residuos sólidos. Entonces hay que empezar a medir, tener metas de cómo reducir estos indicadores en la mayor de los casos, y el compromiso, eso es lo más importante, el compromiso. De acuerdo. Y aparte, por ejemplo, hay algunas empresas financieras también, que aparte de esto que es obligatorio, ¿no? para la SMB y la ley de sociedades, tienen un reporte de sostenibilidad adicional, donde te cuentan más cuestiones sobre los indicadores precisos y cómo pueden tener la materialidad y los riesgos que puedan haber. Entonces, concluyo diciéndote que el director tiene que estar completamente comprometido en definir la política de sostenibilidad, una política de gestión integral de riesgos. 2, establecer quién hace este monitoreo, que debería ser un comité. Si no hay un comité, porque las empresas no necesariamente son grandes, las más grandes podrían tener un comité de sostenibilidad, pero poder ponerlo en el comité de riesgos, porque los riesgos son sociales y ambientales y de gobernanza, para hacer el monitoreo desde arriba, ¿no? Y que la administración se encargue de superar las brechas, si es que existen, a nivel de las metas que te estás proponiendo. Y 3, tener estos reportes de transparencia, de la relevancia de los indicadores que tú estás llevando, ¿no? Porque en realidad hay que medir justamente ese impacto, y si no necesariamente estás tan bien, ¿no? Hay que poner los planes de contingencia necesarios para poder justamente dar el paso siguiente. ¿Puedo agregar un cuarto? Por favor, sí. Ahí además es súper importante la capacitación del directorio en temas de sostenibilidad. Por supuesto. Y en la medida de lo posible que entre una persona al directorio que sepa y sea un experto en sostenibilidad, porque eso te cambia todo. Así como, no sé, tienes una compañía de construcción, vas a tener ingenieros que saben de construcción en tu directorio, tienes que tener también sostenibilidad para que podamos dimensionar los riesgos. Luchando para que nos puedan dar esos cursos, claro. Porque en realidad son súper importantes. No necesariamente vas a ser el más especialista, pero tienes que tener ya, porque es nuevo, ¿no? Exacto. Me encanta esta lógica de definir la política. Eso establece prioridades, metas, objetivos, monitoreo, reportería, pero por supuesto tiene que haber un entendimiento desde quién define las políticas y las metas y los lineamientos. Y ahí, Cristian, en este proceso de seguimiento, de evaluación, de monitoreo y de reportería, en aras de una transparencia y poder contar a los stakeholders cuál es el estatus y el progreso que tiene una empresa, cuéntanos un poco el caso de Natura. ¿Cómo manejan este tema y cómo estas herramientas de monitoreo y reportería permiten esta integración justamente con el core del negocio, que es como empezamos esta conversación? Vale, perfecto. Bueno, gracias Patrick por la pregunta, gracias a Business Night por la organización y por el privilegio de estar acá junto con ustedes. La verdad que primero me quedé pensando bastante en lo que comentaba Brigitte, qué importante es esto, lo que no mides no existe, qué importante es que entendamos que necesitamos mostrar lo que hacemos, ¿no?
En Natura hace varios años, diría que hace unos 10 años, empezamos con varios intentos de cómo cuantificamos lo que hacemos. A veces decimos, hacemos muchas cosas y no somos capaces de contarlas, ni medirlas, y como no las medís, no podés mejorar, ¿no? Y entonces es importantísimo empezar a cuál es el punto de partida, ¿no? El que tenés hoy, el que sea, ¿no? En tu evolución. Y a partir de ahí, cómo te seteás compromisos y desafíos para evolucionar y mejorar. Bueno, hace 10 años, te decía, empezamos con algunos intentos, con unas siglas en inglés, que empezamos con el ePNL, que era Environmental PNL, ¿no? Profit and Loss, era cómo conectar los impactos ambientales, que en principio empezamos a medir todo nuestro programa de compensación de carbono, de reducción de la huella de carbono, y además, sumado a esto, cómo lo compensamos, lo que eventualmente lo tenemos que generar, ¿no? Porque cada flete de nuestros productos genera emisiones de carbono, nuestros viajes corporativos generan emisiones de carbono, pero cuando sos consciente de todo lo que es capaz de emitir y de medirlo, ¿no? Y de reducir los viajes corporativos con un vector de decisión que tiene que ver con reducir las emisiones de carbono, no solamente lo que miramos siempre, que es, bueno, que el presupuesto esté más contenido reduciendo viajes, ¿no? Creo que es importante ir incorporando esas variables a las decisiones de negocio que tomamos. Entonces empezamos por ahí. Después quisimos traer y reflejar en un reporte también nuestro impacto para toda nuestra red. En Natura tenemos nuestra unidad de negocios o nuestro canal de ventas fundamentales, la venta directa. Tenemos una red gigante de consultoras, le llamamos, que son aquellas que venden el producto, compran y venden el producto. En el Perú tenemos más de 150.000 consultoras en todo el país, entonces es una red bien importante. Que obviamente ellas reciben una retribución, ellas ganan, tienen un negocio que no lo tenían, y eso genera también un desarrollo humano, una autoestima, un montón de cuestiones de empoderamiento femenino que no éramos capaces de medirlo. Entonces teníamos nos asomábamos con algo tímido que era el ESPNL, que no, ahora social, y somos muy creativos con las siglas. Y finalmente en el 2020 tuvimos una gran evolución, no lo hicimos solos, y eso también es un mensaje importante, porque a veces creemos que necesitamos diferenciarnos, y sí, porque las compañías necesitan diferenciarse, pero en la lucha de sostenibilidad, creo que cuanto más somos capaces de juntarnos, de colaborar, vamos a ser más efectivos, ¿no? Y mejores y más exitosos. Hicimos un trabajo con compañías de Suiza, con asesores externos, para establecer modelos de cálculos que puedan ayudarnos a dimensionar le llamamos monetizar las externalidades, ¿no? De todo lo que hacemos hacia afuera. Esto es, vendemos shampoo, es buenísimo para la compañía porque tenemos venta, el costo de ventas, el resultado, pero también cuanto más se usa el shampoo, más consumo de agua hay. Entonces, bueno, sí, es esto. Entonces, ahí nació esta herramienta que llamamos de iPNL, que ahora es Integrated, ¿no? PNL, que no es otra cosa más que tener el estado de resultado en una columna y agregarle 3 columnas más con los 3 capitales que llamamos. Uno es el social, el ambiental y el humano, y encontrar con modelos de cálculo cómo monetizar esas externalidades en cada una de las líneas del estado de resultado. Entonces, cuando vendo, ¿cuál es el impacto que tiene la venta de nuestro negocio sobre los capitales humanos, sobre el social y ambiental? Entonces, todas las líneas de negocios que tengamos que son sustentables están reflejadas en ese estado integrado, y los diferentes aspectos, ¿no? El desarrollo humano, el flete, el desarrollo de nuestros proveedores, los aspectos de carbono están ahí, los aspectos de consumo de agua también están ahí, los aspectos de lo que nuestras consultoras reciben de su actividad también. Y eso es algo bien interesante porque hay ¿cómo medimos si la retribución del trabajo que hacen con Natura es algo bueno o es malo? Te digo que en una gran parte todavía es malo. Y digo, ¿cómo que es malo? Si las consultoras tal vez no tenían un trabajo y ahora tienen un ingreso, ¿no? Es malo porque el modelo de cálculo mide lo que ellas reciben comparado contra, le llaman en inglés el living wage, que es la renta digna, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no es el salario mínimo, no. Es la renta digna. La renta digna significa la renta mínima que necesita una persona para tener cuestiones de salud, cuestiones de educación y obviamente de alimentación dignas, ¿no? Es lo mínimo que uno necesita para vivir dignamente.
Hay estudios así mundiales que establecen cuál es la renta digna de cada uno de los países y bueno, decidimos medir la renta de la consultora por el tiempo que dedica en la actividad de la consultoría contra esa renta digna. Tenemos una gran parte de consultoras que están por encima de la renta digna, que son aquellas que invierten, que son emprendedoras, que evolucionan en nuestro camino de crecimiento, y tenemos una parte que son las iniciantes que no llegan ahí. Y ese es nuestro desafío. Y lo que no llegan nos castigan en el cuadro, claro, negativamente, ¿no? Entonces, fue una gran discusión. En ese momento yo era el financiero de la región y yo decía, pero ¿cómo puede ser un impacto negativo esto? Pero sí, sí lo es. Y el habernos desafiado a mirar eso de una manera tan estricta, creo que nos ayuda a que cada vez que tomamos la decisión, ¿cuál es el modelo de negocio que le vamos a ofrecer a la consultora cuando empieza a trabajar con Natura? ¿Cómo progresa y cómo la incentivamos a que progrese? Eso tiene en mente en su renta, ¿no? Tiene en mente la prosperidad de ella. Entonces, al final, lo que quiero decir es, no es solamente una cuestión de cómo la compañía se hace más rica, sino cómo la compañía se hace rica, sí, porque los accionistas están mirando eso, pero a la vez todo genera riqueza, todo lo que impacta a la compañía va generando impacto positivo y riqueza. Como resultado final, me encanta decir que cuando lo empezamos a medir en el 2020 y en el 2021 lo publicamos por primera vez y lo hicimos público, porque todos estos modelos de cálculo son auditables, porque si no, cualquiera podría inventar un número, y esto lo reportamos con nuestros accionistas. En el 2021 veíamos que por cada real o cada dólar que vendemos, generábamos 1.5 de impacto positivo en los tres capitales. En el 2022 ya generamos 2.7, entonces por cada dólar 2.7. Y tenemos un plan al 2030 de llegar a 4. Entonces, esto lo haces cuando empezás a medirlo, ¿no? Lo que decíamos de si no existe es, hoy tenemos varios planes en nuestro plan estratégico que nos conducen a este equilibrio entre el ingreso y el impacto positivo en los otros capitales. Me encanta este sistema tan transparente, ¿no? Sí. En el que hay sumas y restas. O sea, sí. no todo es contar el número de árboles que sembré, por ejemplo, que es una mirada muy simplista del tema, ¿no? Entonces, me gusta porque sí pone sobre la mesa los desafíos, los retos y la creatividad en favor de generar impactos cada vez más positivos con una mirada de valor compartido. Y ahí, Adriana, una pregunta que puede ser el dedo en la llaga, pero me parece interesante. Yo creo que puede existir la tentación de acercarse más al parecer que al ser, ¿no? Entonces, aquí claramente, cuando tú pones los números de manera transparente sobre la mesa, estás comprometiéndote con ser y con generar una transformación real. Sin embargo, yo puedo contar muchas historias, pero detrás el impacto no está medido de manera eficiente o no es tan transparente. ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta alguien que se quiere parecer más que ser? Muchos riesgos, y ya pasamos de un momento donde la sostenibilidad era una opción a que ahora es una necesidad. Tenemos riesgos, primero reputacionales. Hoy en día no es tan fácil hablar y no tener nada detrás para demostrarlo. Tenemos desde periodismo independiente hasta los mismos clientes, los mismos empleados de las empresas te dicen, demuéstramelo. Entonces es muy difícil simplemente decir, oh, claro, la sostenibilidad está en mi ADN y no hacer nada al respecto. No, tremendamente difícil. Pero después tenemos que pasar de la palabra al compromiso y del compromiso a la acción. El compromiso va por, está bien, vamos a hacer, y la promesa, ¿no? La típica promesa. O firmo este acuerdo, firmo estos principios, apoyo los 10 principios del Pacto Global de la ONU, donde nosotros representamos. Ese es el compromiso. Pero después, ¿cómo hago para demostrar la acción? Y nosotros, al ser la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo, realmente tenemos ahí un beneficio y un gran lujo, que es que podemos acceder a las prácticas y a la data de muchísimas empresas, de muchísimos sectores y tamaños en más de 160 países. Y lo que nos hemos dado cuenta es que si bien el 98% de los y las CEOs dicen que la sostenibilidad es clave, no solo para la resiliencia de su empresa, sino para su propio rol, solo el 80% tiene un compromiso claro y concreto, y público y transparente. Y de ese 80%, solo el 44% tiene métricas para demostrar que están avanzando.
Entonces nosotros mucho de lo que hacemos es pedirle a las empresas que no solo eleven su compromiso, sino que eleven su ambición, que pasen del compromiso a la acción para realmente tener un futuro mejor. Y el riesgo lo vemos en reputación, pero también lo vemos inclusive en riesgos patrimoniales. Una empresa que no empieza a pensar cómo afecto yo el medio ambiente o cuál es el efecto del medio ambiente en mi trabajar, puede ser que mañana se quede sin agua y cómo produce su producto, si ni siquiera lo tenían contabilizado, ni siquiera lo tenían en riesgos. Entonces, por eso meter todos los riesgos ambientales y sociales en esta gran matriz es tan importante. Y considerar de que ya está comprobado por un montón de estudios y casos prácticos que la sostenibilidad es un buen negocio. Estaba hablando el otro día con una empresa que lo que hace es que evalúa a otras empresas simplemente en términos crediticios para ver cómo están, para ver si valen la pena que sean proveedores de grandes empresas. Evalúan alrededor de 500 millones de empresas en el mundo. Es una empresa grandísima. Hicieron un estudio de 300,000 empresas durante años y se dieron cuenta que las empresas que tenían mejor puntaje ESG o de sostenibilidad tenían 14% más de ventas que las empresas que tenían un rendimiento mediano. Y a través de 5 años, 30% más que las que tenían un mal desempeño. Ahora, si no lo vas a hacer por amor a las generaciones futuras, al medio ambiente, hazlo por las ventas, ¿no? Y evítate todos esos riesgos que están asociados. ¿Mm? Y el rol de la alta dirección en este convencimiento real, o sea, el CEO o el directorio que hablábamos hace un instante, puede definir la política, se puede medir, pero luego pasar a la práctica no necesariamente es tan automático. Pero es necesario. Y necesitamos justamente CEOs que estén comprometidos y comprometidas con la acción. Porque si no, el riesgo lo termina asumiendo CEO. No el resto de las personas que están abajo y las demás áreas, no, lo asume el CEO. Entonces, ¿qué es mi primera recomendación que yo doy a CEOs cuando estamos haciendo estos temas y trabajando estos temas? Pon a alguien competente a cargo. Pasa mucho, lo vemos mucho en el Perú, que te dicen, ok, ya entendí lo que es sostenibilidad, ya entendí por qué es importante, tenemos que trabajarlo, le voy a dar este cargo a esta persona que, no sé, de legal, de asuntos corporativos, de recursos humanos, que nunca antes había capacitado ni llevado un solo curso en sostenibilidad. O sea, tú tienes que tener gente que sabe del tema para poder manejarla. Es como si te dijeras, no, yo no necesito CFO porque todas las áreas hacen su presupuesto. No, claro que no. Necesitas un compromiso real, necesitas el ejemplo, necesitas alguien que pueda tomar decisiones a cargo y necesitas presupuesto. Así Y es. si me permites solamente, por favor. Y te das cuenta que muchas empresas, ¿no?, lo tienen en el área de marketing y comunicación, cuando el tema es transversal, ¿no? Cambiar eso en la empresa es como, también tienes que tener cambios organizacionales, capacitación, y está dentro de la empresa, pero yo le diría, viéndoles como un compliance para la sostenibilidad, porque no solamente es la empresa y tus colaboradores, es tus accionistas, tus clientes, proveedores, que en algún momento también tienen que practicar esta adaptabilidad a estos factores. Entonces, yo estuve en un seminario y decía, no hay que ponerlo solamente al área de comunicación encargada de esto, no, es transversal a toda la empresa y debe haber un líder Totalmente. en este tema, ¿no? Oye, ahí me permites, desde mi experiencia, un poco abonar en beneficio de esta idea tan potente, en un rol que he cumplido yo diseñando e implementando una estrategia de sostenibilidad. Lo que movilizó a la compañía fue poner en los objetivos anuales de cada una de las áreas objetivos de sostenibilidad. Y eso es lo que transversalizó y permitió duplicar el puntaje del Dow Jones en 2 años, ¿no? Entonces, claramente ese es un camino muy veloz para la implementación, ¿no? El esquema de medición me parece que sí, es clave.
Hoy también nosotros tenemos en nuestros bonos anuales de todos los ejecutivos, tenemos la sustentabilidad. Hay uno de los indicadores que es el de sustentabilidad. Lo que no medís no existe y nadie se va a mover. Pero también hay otra cosa más que es, pues si no queda, parece una cosa de es solo el directorio, el CEO, el que sabe, moviendo y está en contra de la corriente y el negocio está por acá y recordarnos que tenemos que generar un impacto positivo está por acá. Me parece que es fundamental que las compañías empiecen a integrar eso dentro del negocio, porque ahí es donde es sostenible. Porque si no es un esfuerzo enorme, además de las inversiones que tenés para tu giro de negocio normal, además me tengo que acordar que tengo que invertir para hacer algo que genere un impacto positivo, ¿no? El mismo negocio debería generarlo. No es fácil de implementar, no es, pero ese es el desafío. Creo que si pensáramos, hoy tenemos ¿cuál es el momento hoy? ¿No? Tenemos compañías que tal vez no lo hacen y lo quieren hacer. Bueno, ¿cómo hacemos para que se sumen a que en su negocio ya lo incorporen? Y las que lo están haciendo, vayan incorporando cada vez más y mantengan lo que tienen y pónganse desafíos y traigan conocimiento, ¿no? Creo que esto complementaría, me parece. Totalmente. Y me encanta esto del momento, ¿no? El momento, no, o sea, no podemos olvidarnos que estamos en Perú, no podemos olvidarnos que atravesamos dificultades desde distintos frentes políticos, económicos, sociales. La pandemia todavía ha dejado sus rezagos, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes, así muy rápidamente, que pueden ser los principales desafíos, tomando en cuenta el contexto, para las empresas peruanas, para la implementación y el avance, el progreso en los temas de sostenibilidad? ¿Cuántos desafíos? ¿Tengo que escoger cuántos? A ver, prioricemos un par, dos. Vamos a ver, priorizando. Hay muchos desafíos y siempre van a haber desafíos. Una cosa que a mí me sorprende del Perú, tengo 13 años de estar viviendo acá, y es que el sector privado siempre empuja para adelante. No importa lo que esté pasando, somos como el meme del perro en la casa que está ardiendo, ¿no? Igual vamos hacia adelante y el sector privado empuja. Entonces, por ahí yo creo que sí, tenemos que trabajar todos juntos en alianza para que el país cada vez esté y sea mejor para todas las personas. Tenemos que avanzar todos juntos o si no nadie avanza. Pero también no podemos decir, no hago nada porque todo lo demás no funciona. No tienes que esperarte a que salga la legislación, no tienes que esperarte a que alguien más lo haga para que te entre ese sentido de competencia, ¿no? Entonces, el desafío número uno es justamente ese, que a veces no tenemos el contexto habilitador en el ecosistema y las condiciones que necesitamos o que harían más fácil que tomemos decisiones de sostenibilidad. Entonces ahí mucho trabajo con gremios, mucho trabajo con aliados para crear esas condiciones. El segundo desafío que tenemos es que justamente se nos está yendo el talento. Se nos está yendo el talento a otros países, se nos está yendo el talento a empresas que son líderes en sostenibilidad y que se alinean los valores de estas empresas con el talento joven. Y ahí hay que hacer un trabajo muy de a fondo para entender desde la empresa mi falta de compromiso o mi falta de acción está creando esta fuga, ¿no? Y entender que hoy en día una persona busca trabajar en un lugar que se alinee a sus valores y principios. Y el tercer desafío, diría yo, que es que estamos integrando la tecnología muy lentamente y nos están comiendo vivos otros mercados. Entonces ahí tenemos que simplemente entender desde un punto de vista de innovación junto a sostenibilidad, cómo hacemos para movernos hacia adelante y movernos lo suficientemente rápido, porque compararnos dentro del Perú no es realista, tenemos que compararnos hacia afuera, porque estos son los otros mercados donde están entrando y donde se están moviendo el sector privado más rápido. Brigitte. Bueno, yo coincido con Adriana justamente en esta fuga de talento, ¿no? Entonces, lo que tenemos también es esta capacitación de todos los profesionales, ¿no? en la empresa en estos temas, ¿no? No existen, salvo muy pocas excepciones, expertos en estos temas. Y como le dijimos hace un rato, el trabajo es transversal, o sea, no necesitamos uno, ¿no? Yo tuve la experiencia de trabajar con una chica que veía todos los temas del Fondo Verde del Clima, que este fondo justamente te da líneas prácticamente a 0% para hacer proyectos sustentables, ¿no?
Hicimos toda la certificación del Banco de Desarrollo, tenías que llegar a una acreditación muy costoso, todo desde el punto de vista de trabajo, tiempo y también de la expertise, que todavía no tenemos. Entonces, esta persona tan talentosa, ¿no? Que era la encargada del tema, de la noche a la mañana se fue. O sea, y era la persona que veía todos los temas del Fondo Verde del Clima, que es súper importante para un banco de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y se fue a la competencia, al Banco Regional de Desarrollo. Entonces, lo que dice Adriana es importantísimo, esa fuga de talento existe. Entonces, ¿cómo atraer ese talento? Porque lo necesitas justamente. No solamente los directores tendrían que tener algún tipo de expertise, sino el que administra, el que hace, el que implementa la política, son los colaboradores. Entonces, creo que eso es el mayor desafío, porque son temas nuevos que, como dice Adriana, van cambiando segundo tras segundo, así como los ciberataques. O sea, Yo tal vez agregaría el énfasis que dije antes de conectar el negocio con la sustentabilidad, en el giro central, ¿no? Y tal vez, si me permitís, cuento un poquito el ejemplo de una de nuestras líneas de negocio que se llama Ecos. Porque pienso que eso es el gran desafío. El otro pienso que es trabajar en conjuntos con otras empresas, en alianzas. Creo que en alianzas vamos a llegar. Y tal vez tres, para decir que creo que el momento está bueno para hacerlo. Y primero, además que es una necesidad, pienso que hoy cuando miramos también los colaboradores y el perfil de colaboradores que capturamos del mercado, los colaboradores cada vez más buscan, colaboradores les llamamos a los empleados, en Natura, estoy hablando muy como si estuviera en Natura. Los colaboradores buscan un propósito. Entonces las compañías sí tienen cada vez más que buscar cuál es ese propósito como organización, un propósito que trasciende a solamente vender el servicio o el producto. Y porque las personas buscan algo con que conectarse y con que identificarse. Entonces, claro, eso tal vez como para complementarlo. Y en esto de conectar más a lo que es el giro de negocio nosotros somos una línea Ecos que trabajamos hace más de 20 años con comunidades donde extraemos activos de la biodiversidad brasilera. Empezamos por Brasil, ¿no? Donde cuidamos la Amazonía, que es una de nuestras prioridades en la lucha por la sostenibilidad. Y con este programa mantenemos en pie más de 2 millones de hectáreas en Brasil. Con esto extraemos activos de las comunidades, activos que muchas veces las comunidades no lo sabían, esto de traer ciencia a la naturaleza y conectarlo con las comunidades extractivistas que están ahí, genera un impacto fantástico. Hoy esos activos forman el producto Ecos, la línea Ecos, que es una línea fantástica, súper premium, una performance increíble que tiene sobre la piel de cuando lo usás, y que viene de los activos de la biodiversidad. Entonces, esto es lo que me refiero. Y que con la venta de ese producto también tenemos un programa de repartición de beneficios con las comunidades. Hoy trabajamos con más de 45 comunidades en Brasil, que son bien grandes y bien robustas. Empezamos en Brasil, les decía, pero también empezamos en Colombia. Seguimos en Colombia hace un par de años. Y el año pasado empezamos en Perú. Que esto es algo todavía bien incipiente y bien chiquitito, pero ya exportamos 28 toneladas de cupuazú, de la semilla de cupuazú, y ya nuestros productos ya tienen en su formulación activos que vienen de la biodiversidad también peruana. Y eso es lo que queremos y eso es lo que nos desafiamos. Y a eso me refiero con el giro del negocio. Cuanto más vendamos ecos, más impacto positivo está en la selva en pie, las comunidades. Ese es el gran desafío. Y eso se ve en tu Integrated Se ve en el PNL, exactamente. Por supuesto. Es como un cambio de chip, ¿no? Sí. O sea, vamos a hacer el mejor negocio para el mundo, ¿no? Eso. No del mundo. Eso. ¿No? Y cómo termina siendo un buen negocio la sostenibilidad. Entonces lo incorporas desde tus decisiones empresariales y más estratégicas hasta sus decisiones de diseño, hasta, bueno, si vamos a lanzar un producto nuevo, ¿cómo incorporamos a estos actores? ¿No? Me parece genial y son empresas líderes las que lo están integrando. Me encanta esta mirada de cadena de valor, ¿no? Desde el primer eslabón, ¿no? Del proveedor pequeñito, ¿no? Que impacta luego
en el negocio, en un producto premium, de mayor valor, ¿no? Además, seguramente con muy buena recepción del mercado y de los clientes, ¿no? Sí. ¿Qué experiencias pueden contarnos ustedes? Creo que este es un reto importante, llegar al primer eslabón, al pequeño productor, a quien hay que llevarle la innovación que mencionabas tú, desarrollarla y transformar una industria incorporando un lineamiento o un criterio de sostenibilidad desde el inicio, ¿no? Cuéntenos un poco ustedes que han visto, ustedes haber visto muchos casos y me imagino desde tu rol de alta dirección en distintos sectores, también debes haber conocido algunas experiencias interesantes. A ver, en pocos minutos, ¿qué nos pueden contar? Sí, bueno, en el sistema financiero, ¿no? Lo más recurrente ahora, o sea, lo que más, digamos, te exigen ahora es que tus emisiones sean temáticas. ¿Qué significa que tus emisiones sean temáticas? Es que tengan justamente esos factores ASG dentro de los indicadores, ¿no? Entonces, si una empresa va a emitir un bono, yo he estado en una estructuración, me dicen que sea temático y necesitas trabajar para que sea temático, ¿no? Como les decía hace un ratito, estuve en Honduras en un seminario, ¿no? Donde vimos todos los bonos temáticos en América Latina. El mayor emisor de bonos son los gobiernos, los soberanos, ¿no? El mayor emisor de bonos en América Latina ha sido Chile, ¿no? El segundo ha sido Colombia, y el año pasado Perú emitió más de 10.000 millones de soles, ¿no? En bonos sustentables, ¿no? Entonces, estos bonos pueden ser verdes, que son ambientales, sociales, que van, por ejemplo, a financiar microempresarios, ¿no? Y también sustentables, ¿no? Que es la mezcla de ambiental con social, ¿no? Finalmente, a las empresas le piden que estos bonos sean temáticos, pero hay todo un trabajo para hacer que tu bono sea temático. Primero está establecer un marco del bono sustentable o temático, ¿no? En donde tienes que poner justamente a quiénes vas a financiar, ¿no? ¿Qué vas a financiar? Por ejemplo, en un momento en COFIDE, que es el emisor recurrente local más importante que tiene Perú, ¿no? En un momento emitieron un bono verde, ¿no? Que estaban financiando una central hidroeléctrica, ¿no? ¿Y qué te piden también los que te compran los bonos? Porque ellos quieren saber qué es lo que estás financiando y qué indicadores vas a tener. Entonces, luego de este marco, que supone también una segunda opinión independiente, o sea, tienes que pasar por un independiente para ver si toda tu metodología está perfectamente bien, ¿no? Tienes que hacer un reporte, ¿no? Un reporte anual a los que te compran el bono. ¿Por qué? Porque ahora el ecosistema te exige que esas inversiones tengan impacto, ¿no? Que tengan alto impacto. Entonces, definitivamente, las adjudicaciones que se han tenido de los bonos temáticos, por ejemplo, en el Banco de Desarrollo, han tenido más de 1.5, el ratio de adjudicación. Entonces, estamos ávidos al mercado que necesita saber que su inversión es sostenible. Como decía Adriana, ahora lo que necesitas ya no es porque lo tienes que hacer porque es más rentable, porque te lo están demandando, ¿no? Entonces, veamos los bonos corporativos que también puedan existir en el sistema financiero. Ya la tendencia es que estos sean temáticos, pero como les digo, demanda un trabajo importante dentro de la empresa, porque otra vez es transversal, ¿no? Tienes que tener un comité de seguimiento que tenga que seguir al proyecto, claro. Y el proyecto no solamente lo ve el área de negocios, también lo ve el área de finanzas, lo ven todas las áreas, ¿no? Entonces, en realidad, tienes que tener un reporte anual, ¿no? Que hayas llegado a la meta, y si no has llegado a la meta, ¿qué vas a hacer para llegar a la meta? Porque a ti te han comprado ese bono justamente para llegar a esos indicadores, ¿no? Y eso, en realidad, creo que es súper prioritario, no solamente para el Banco de Desarrollo, sino para las otras entidades financieras, ¿no? Porque necesitamos decir que tus inversiones son sostenibles, ¿no? Hace 2 semanas vi que el IFC había justamente tenido una línea de financiamiento grande, ¿no? Para el BBVA, para justamente proyectos sustentables, ¿no? Entonces, necesitas tener esa etiqueta. Y así como hay experiencias exitosas, hay otras que pueden tener oportunidades de mejoras, ¿no?
en empresas donde yo también he participado en algún momento, algunas líneas de financiamiento, por ejemplo, se vieron suspendidas, ¿no? ¿Por qué? Porque los comités de riesgo de los bancos internacionales no estaban completamente de acuerdo, ¿no?, de que la empresa no tenga una hoja de ruta clara e implementada. O sea, tú dices, pero no lo puedo implementar, ¿no? Es una empresa que todavía está, digamos, al principio de la tarea. No, pero al menos tengo una hoja de ruta, un informe que me digas cuál es tu impacto. Entonces, $400 millones suspendidos cuando lo necesitaba la empresa. Y bueno, yo contentísima que en diciembre pudieron llegar a su primer hito, ¿no? Y poder tener este informe que demostraba cuál era el impacto de la empresa finalmente en temas más de cambio climático y ambientales, ¿no? Pero se tiene que avanzar hacia eso, ¿no? Y como lo decía, el directorio es el que tiene que empujar, ¿no? Y son oportunidades de mejora, ¿no? O sea, así como te sancionan por no tener estas inversiones que tenga, no tener tus planes, digamos, también, ¿cómo se llama? Las demandan mucho más. O sea, el mundo se ha vuelto, ¿cómo se llama? Justamente el ecosistema, si no tienes estos factores, si no juegas ya esos roles, sales, ¿no? Claro. Lo podemos ver justamente en eso de los comités de riesgos de bancos internacionales, que no, pues no te van a esperar, simplemente cancelan las líneas, ¿no? Y como dice Adriana, es tu negocio y necesitas esas líneas, o sea, ponte a trabajar todos y que tengan que tener esas metas claras, ¿no? Claro, por eso, justo lo que decía Brigitte, por eso es tan importante tener una persona que le reporte al gerente general idealmente, que sepa de estos temas, que sea lo suficientemente capaz de conectar la estrategia de negocio con los temas de sostenibilidad. Perfecto. Y yo tengo, bueno, miles de casos. Justamente ahorita estamos por empezar un momento donde vamos a estar recopilando historias de impacto de los participantes del Pacto Global, porque nos hemos dado cuenta que tenemos un montón. Y un ejemplo que tenemos es de una empresa de un sector tradicionalmente muy masculino, que estaba buscando CAPEX para una obra. Así de simple, necesito plata. ¿Por qué? Porque necesito crecer mi negocio. Y la persona a cargo de sostenibilidad le reporta al gerente general, de nuevo sabiendo exactamente la estrategia y cómo funciona el negocio a la perfección, y dijo, si nosotros tenemos un análisis de brechas de género y demostramos nuestro plan de acción para cerrarlo, te aseguro que conseguimos financiamiento. Financiamiento de una obra común, normal y corriente que no tiene nada que ver con sostenibilidad, es simplemente crecimiento de la empresa. Pero al decirle a la EFI, ¿no?, a la Institución Financiera Internacional, nosotros esta plata se las condicionamos a su avance en materia de género, escúchame, son lo máximo. Adriana, necesito que por favor entonces nos cuentes cómo funciona la herramienta de análisis de brechas de género, y se la presentan a su directorio cada 6 meses, y ahí se la presentan al banco y han conseguido este financiamiento. Y también vemos empresas que al incorporar este chip y al incorporar personas que sepan de sostenibilidad, están cambiando también sus acciones de sostenibilidad y pasan de un tema muy asistencialista, te dono, te doy, mira cómo ayudé a tantas personas, a ya crear cadenas de valor. Y tenemos el ejemplo de una empresa que trabaja en energía, que hace mucho tiempo donó varios paneles solares en la selva. Y dijo, ya le dimos acceso a la energía a esa gente que no tenía acceso a la energía. Entra una persona nueva de alto nivel y dice, quiero ir a ver el proyecto tan lindo que me han contado tanto. Va a ver el proyecto no funciona. ¿Por qué? Porque el panel se malogró. Ay, Dios. No tenían idea. O sea, este proyecto, buena práctica que contaban, no estaba funcionando. De ahí, la persona que sabía sostenibilidad y que era capaz de tomar decisiones estratégicas de negocio dijo, nosotros uno de los problemas más grandes que tenemos en cuanto a paneles solares es que no tenemos suficientes técnicos en el país. ¿Por qué no acompañamos estas acciones de brindar acceso a la energía con capacitación gratuita a personas de la comunidad y nos vamos creando nuestra propia cadena de valor?
Y ahora olvídate, todos los proyectos, no solo en el Perú, sino en diferentes países a donde están, funcionan a la perfección. Entonces, hay que pensar, como decía Cristian, en cómo lo integramos al negocio, en cómo tomamos esas decisiones para luego ponernos un poco creativos y ver cómo salimos de esta antes responsabilidad social, Sí. empresarial, ¿no? A una sostenibilidad de verdad que sea buena para la resiliencia del negocio, que sea buena para la comunidad, que sea buena para el medio ambiente. Increíble, hemos hablado de un montón de cosas, ¿no? Hemos hablado de talento, hemos hablado de desarrollo de capacidades, hemos hablado de transformar negocios, ¿no? Del rol de la alta dirección en establecer las políticas, los lineamientos, la implementación, la medición, el monitoreo, la transparencia, en fin, una conversación muy rica. Y yo quisiera terminar pidiéndoles que dejen alguna reflexión final o un par de tips. ¿Qué cosas, dos ideas puntuales, cada uno de ustedes, sobre lo que hemos conversado o lo que creen que puede ser útil para un CEO en este proceso de transformación hacia los negocios más sostenibles? Yo empezaría por tener, o sea, un buen líder no es el que le dice a los demás qué hacer, sino el que se rodea de personas que saben y pueden crear juntos. Entonces, rodéate de personas que sepan de sostenibilidad para que realmente le puedas sacar el jugo y se convierta en un asset, en un positivo para tu negocio. Esa es el primero. Y la segunda, convierte todo a números, mide, 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 mide. Y ojalá basado en estándares internacionales y no en tus estándares inventados, ¿no? ¿Por qué? Porque eso después lo vas a usar para demostrarle a tus clientes, a tus inversionistas, a tus aliados y a tus proveedores el excelente trabajo que ya se viene haciendo y que se puede llegar a hacer. Entonces, eso, rodéate de personas que sepan y que sean expertos para que le puedas sacar el jugo y mide y sé transparente con todo lo que encuentras. Sí. Brigitte. Bueno, yo les dije en algún momento que creo que es el compliance de la sostenibilidad, como justamente hemos visto, el ecosistema no solamente es tu empresa, sino también es tu relacionamiento con tus accionistas, con tus proveedores, con tus clientes, ¿no? Y al final, tus accionistas te van a pedir justamente que tengas toda la línea hasta llegar puede ser hasta el consumidor final, ¿no? Y tú eres capaz como empresa de poder capacitar también a los otros. Entonces creo que es prioritario, ¿no? Que el CEO y la alta dirección, ¿no? Se encargue de poner este tema como prioridad. O sea, normalmente lo dejas así, ay, el reporte va a ser la próxima semana. No, tiene que ser permanente, ¿no? O sea, los informes no son mensuales, como comprenderás, ¿no? Entonces, no solamente preocuparte por el monitoreo, sino hacerlo transversalmente parte de tu política y de tu accionar diario, ¿no? Y que tengan en mente que la empresa que no se adapta va a salir en algún momento, tal vez no ahora, pero no falta mucho tiempo. Entonces, como decía hace un ratito Adriana, hazlo por la rentabilidad que ya demostraste que teniendo estos factores eres más rentable, porque algunas personas y algunos negocios muy chiquititos no pueden tener la capacidad de tampoco tener esto, ¿no? O sea, en realidad tiene que ser de la empresa un poco más grande, exigirle a sus proveedores, exigirle a los clientes. Es toda, digamos, una cadena de capacitación. Tener en cuenta que si no llegas a tiempo, vas a desaparecer. Buenísimo. Bueno, mi contribución tal vez voy a ir por un lado más humano, que lo hicieron perfecto, yo no sabría qué agregar. Sí, difícil ser el último, ¿no? Difícil ser el último, pero tal vez diría así, si sos un CEO, creo que tenés que creerte el propósito en el que estás haciendo. Y si no lo tenés que buscarlo. Y tal vez diría, esta semana justo estuve en Piura, inauguramos una biblioteca en una escuela rural y vulnerable, dentro de nuestro programa de Crear para Ver, pero más allá del programa, que no es lo que quería contar, es cómo me sentí yo en eso, ¿no? Fuimos a hacer el acto de inauguración y uno diría, bueno, fuiste a hacer un acto de inauguración, cortaste la cinta, diste las palabras formales, yo me sentí emocionado y movilizado desde que llegué hasta que me fui, ¿no?
Y más aún cuando escucho a mis hijos que dicen, qué lindo, y tu nombre está en esa placa, ¿no? Y creo que el mensaje que diría es esto, hay mucho por hacer, créete el propósito y vivilo porque la sostenibilidad es posible así, que te lo creas, no que me acordé del reporte, vivilo en serio, créetelo porque impacta a tus pares, a tu equipo, a tu compañía, inclusive a tu familia. Creo que diría eso. Muy bien. Gracias. Nada, yo quiero agradecerles el tiempo y la oportunidad de haber compartido su experiencia tan rica, tan valiosa. Creo que estos espacios también son muy útiles para motivar y movilizar a otras compañías y a otros líderes empresariales hacia esa transformación y la integración de los negocios con la sostenibilidad. Así que gracias y gracias a también los organizadores de este foro. Gracias. 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 Gracias.